Isaías 60, y le vamos a dar lectura como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Amén. Es una hermosa palabra. El profeta Isaías, a mí me encantan los capítulos de este libro porque son palabras poderosas que el Señor inspiró a través de este hombre. Él escribe en los capítulos anteriores y muestra un poco de la realidad de Israel, el estado en que se encontraba Sion en ese tiempo. Era un estado de tiniebla, un estado de caos, de maldad, sin control, y eso me hacía meditar que lo que él escribió en ese tiempo era como la realidad de lo que está aconteciendo en este tiempo, porque, no sé, nosotros hemos visto las noticias y en realidad como que cada día no nos sorprende nada, porque yo meditaba en mi corazón en estos días. Estábamos hace unos pocos meses sufriendo por los incendios, el calor tremendo, la destrucción que vino sobre nuestra región y algunos lugares de Chile. Pasaron los días, apenas la gente se está poniendo de pie y ahora nuevamente vemos un caos total. Uno le produce mucho dolor, no sé, yo veía las noticias y me daba mucha pena, me ponía a llorar porque decía, Señor, la impotencia de ver cómo la gente pierde todo sus recuerdos, sus cosas, lo que han atesorado, lo que por años le ha costado levantarse, pero también el Señor habla en nuestras vidas mientras vemos estas noticias, porque si usted miraba, por ejemplo, esa casa que estaba al borde del río, y uno meditaba como oraba mi hermana, ¿cómo pueden construir una casa a la orilla del río? O sea, cuando la misma Escritura enseña que no podemos construir la casa sobre la arena, aún sobre las cosas materiales, nosotros podemos ver la mano de Dios. Pero también, no sé, mi opinión personal es ver la pobreza que hay a nuestro nivel de nuestro país. Si usted se dio cuenta cómo vive la gente al ver cómo perdían, algunos tenían mejores cosas, un mejor vivir, pero el resto de la gente humilde que vive de lo que cosecha, y eso es tremendo. Pero también eso nos hacía meditar en nuestro corazón de qué es lo que el Señor está haciendo en nuestra nación. Yo le decía, Señor, tu palabra enseña que si nosotros oramos por nuestra tierra, tú abres los cielos sobre nosotros y su pueblo se humilla, pero al parecer nosotros vemos que la gente más se endurece. No sé si a usted le pasa, ¿verdad? Y cuando buscaban su palabra, mi hermana me daba esta bendición, este honor de compartir con ustedes un pensamiento bíblico, una reflexión. Yo meditaba en mi corazón y leía el profeta Isaías y decía, cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta aflicción por los años ha sucedido, por todas las generaciones, no es solamente de ahora. Esto viene de mucho tiempo porque el pecado entró en el mundo y esta es la consecuencia del pecado. Pero al ver también cómo el profeta tenía estas palabras tan esperanzadoras para el pueblo de Israel en ese tiempo, que él le dice, levántate y resplandece, este capítulo le pido que lo lea en su casa con tranquilidad, porque es muy poderoso. Es un capítulo lleno de bendición para nosotros. Y él dice en los capítulos anteriores, andamos como en tiniebla, andamos, dice, como a tientas, como que no tuviésemos ojos. Dice que caminamos y andamos así. Yo miraba lo que está sucediendo en nuestro país y así es realmente. La gente no sabe para dónde ir ni a dónde buscar ayuda. Solamente dicen, es que un bono del gobierno, y se aferran a eso, cuando nosotros sabemos que Dios gobierna y el cielo gobierna. Su palabra lo dice, que Él tiene el control de todas las cosas. El Señor está gobernando y siempre ha sido así. Lo que pasa es que nosotros no podemos... nosotros como creyentes sí sabemos que el Señor lo hace, pero la gente que está en incredulidad y que no conoce al Señor no sabe que la única salida es Cristo y que va esto seguir pasando, mis hermanas, porque así lo dice la Biblia en el versículo que acabamos de leer. Dice, porque tinieblas cubrirán la tierra, dice, las naciones, oscuridad en las naciones. O sea, el panorama que se avecina para este tiempo, nosotros somos una de las últimas generaciones antes de la venida de Cristo y lo que se viene es difícil.
Pero hoy día el Señor, el Espíritu Santo, quiere decirnos que cambiemos nuestro enfoque y dejemos de mirar en lo negativo, porque nosotros como iglesia muchas veces nos dejamos llevar por lo que está sucediendo en las circunstancias, por lo que está sucediendo, y vemos las noticias y vemos lo aterrador y vemos, no sé si usted vio las noticias, decía vientos, tornados, esto, y cada día que escuchaba usted, cada vez era peor. Uno decía, pero ¿cómo si siempre ha llovido, toda la vida ha llovido? Pero cada vez catástrofes se anuncian cada día cosas peores. Más la palabra del Señor nos enseña, y hoy día quiero que se vaya con este pensamiento, que deje de pensar como el mundo nos ha llenado la cabeza en estos días, diciendo que todo es negativo, que todo es oscuro, que todo lo que viene es peor. Hoy día el Señor quiere hablar a nuestro corazón y mostrarnos que el futuro de nosotros es glorioso, que lo que el Señor tiene para su iglesia es algo potente, es algo maravilloso, es algo tremendo. Dice la palabra, levántate y resplandece. Cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos levantarnos, es que a lo mejor estamos sentados, como estamos todos hoy día sentados, o a lo mejor estamos acostados, porque cuando algo nos dice levántate, o es porque estamos sentados, o estamos arrodillados, o estamos en posición horizontal, estamos acostados. Hoy día el Señor nos está diciendo que nosotros nos levantemos, y esta palabra tiene 3 significados, y una de ellas dice que es ponerse en pie. Cuando yo le digo a usted, levántate, usted inmediatamente entiende que debe pararse. ¿Cierto, mi hermana? Cuando el Señor está diciendo a nosotros, levántate, Él no está diciendo que nos paremos de una posición fija a una posición más vertical, que estemos de pie, que estemos de manera, en vez de estar horizontal, nosotros estemos vertical. O sea, que elevemos nuestra mirada al Señor. Eso es lo primero que el Señor quiere decir a nuestras vidas. Esta palabra, levántate, es una palabra que se repite muchas veces en la Escritura. Yo me sorprendí más de 670 veces solo en el Antiguo Testamento, mis hermanas. Es una palabra que se repite, y solamente levántate, sin siquiera buscar la palabra levantarse, levantar, levántate o otras conjugaciones del verbo. Solamente la palabra levántate aparece más de 600 veces. O sea, significa que es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. Y esta es una actitud que el Señor espera de nosotros en este día, que nosotros nos levantemos, porque si usted se ha dado cuenta, es un tiempo del fin, es un tiempo de dificultad, es un tiempo de tiempos peligrosos. Y el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros que debemos levantarnos. Yo no sé cuál es su actitud, mi hermana, si a lo mejor estamos cansados, y cuando estamos cansados queremos una silla y sentarnos. A mí me impresionó un día que fui a la carnicería y habían 2 sillas. Yo le pregunté al carnicero, ¿y por qué está en esta silla? No es que salió una nueva ley que tiene que haber una silla para cualquier persona que quiera sentarse, ya sea el trabajador de la empresa o la persona que viene a comprar. Yo no tenía idea que existía esa ley, porque el mundo que vivimos nos hace estar cansado físicamente, extenuado. Yo no sé, nosotros sabemos, la Biblia dice que el tiempo se acorta y parece que estamos todo el día haciendo cosas y el tiempo es cortito. ¿Se ha dado cuenta? Nos levantamos y ya tenemos tanto que hacer, y luego se acabó el día y el otro día lo mismo y 1000 cosas por hacer. Eso hace que nosotros estemos cansados físicamente, pero también un cansancio mental, un cansancio espiritual. Si usted se da cuenta, cuando leemos las peticiones, más del 50% de las peticiones son peticiones espirituales. No estamos pidiendo cosas físicas, sí pedimos cosas físicas, sanidad de la carne, pero la mitad de las peticiones son por sanidad del alma, sanidad del espíritu. Gente que está agobiada. A mí me impresiona que dice, pedimos la oración por una hermana joven que tiene depresión, pedimos la oración por una hermana que no tiene tranquilidad ni paz mental. Porque yo, hermana, no le digo toda la historia cuando uno lee la petición, pero si yo le tuviera que contar a usted cada una de las peticiones, nosotros quedaríamos asombrados, y vemos que la necesidad mayor del hombre es una necesidad espiritual. Físicamente sí, mentalmente sí, pero estos son tiempos donde la gente está cansada y todos llegamos a un lugar y lo único que queremos es un lugar para sentarnos. Vamos al hospital buscando un asiento, una sala de espera. Vamos a la farmacia y fila. No hallamos la hora de salir para ir a sentarnos, porque estamos agobiados, porque estamos cansados. Pero hoy día la palabra del Señor está diciéndonos a nosotros que debemos levantarnos, y ese cansancio debe ser dejado a las plantas del Señor. Esa es la primera. Levántate, quiere decir, ponte en pie. Levántate de tus sueños. Si estás cansada, si no tienes ganas de orar, si no tienes ganas de levantarse, hoy día el Señor está diciendo, levántese, hermana.
La segunda cosa que esta palabra significa ponerse en escena. Cuando dice levántate, está diciendo colócate en un escenario. Así cuando nosotros vemos una película, no sé, yo nunca voy al cine, pero una película así, y van a salir los actores y salen a escena, ¿cierto? Ellos se estuvieron preparando harto tiempo, arduamente, y luego llegó un momento y salieron a escena. Por ejemplo, yo ahora estuve aquí esperando, expectante, mientras pasaba el culto, porque en algún momento yo iba a estar aquí en escena, ¿cierto? Iba a aparecer, estaba atrás de bambalina, pero luego la hermana dice, ya, la hermana pasa adelante y ahora ella va a compartir la palabra. Ahora yo estoy en escena y usted me está poniendo atención. Eso es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros cuando dice la palabra levántate. Colócate en la escena. ¿Y sabe cuál es la escena? La escena del fin es que nosotras debemos ponernos en la brecha, debemos ponernos en el lugar. Ya no es tiempo. Yo sentí a través de esta palabra mientras oraba que ya no es tiempo. Cuando vivimos la pandemia, el Señor nos dijo, escóndete un poquito hasta que pase toda esta aflicción. ¿Se acuerda? Guárdate en la casa, guárdate allí, estar en el hogar. Y había un eslogan que decían, quédate en la casa, la pandemia. ¿Se acuerda? Y aún la iglesia hicimos lo mismo. Hubo un tiempo donde el Señor nos dijo, escóndete en mi presencia, quiero que estés en la intimidad. Pero ahora el tiempo del Señor ha cambiado y nosotros tenemos que ser capaces de discernir lo que el Señor nos está queriendo decir. En este tiempo el Espíritu Santo nos está queriendo decir que es tiempo de que la iglesia aparezca en escena. Ya no es más estar escondido, ya no más estar en cuatro paredes, ya no más estar aquí orando y buscando al Señor. Debemos seguir buscando al Señor. Eso no cambia. Pero nosotras debemos aparecer en la escena. Es decir, mis hermanas, cuando hay necesidad, usted tiene que aparecer. Cuando alguien necesita ser ungida, usted tiene que aparecer en escena. Cuando haya una enfermedad, usted tiene que aparecer para ungir. Cuando hay gente pidiendo y clamando y angustiada, nosotras debemos aparecer en la escena. Ya no es tiempo de estar escondido, ya no es tiempo de estar en cuatro paredes. Eso es lo que el Señor quiere decirnos hoy día. Así cuando la Biblia dice que el Señor le dijo a Jacob, levántate y ve a Éufrates, cruza el río. Él le dice, levántate, pero él no se quedó aquí nomás. Él dice que se levantó y cruzó el río. Hay una acción que hacer. Ya no es solamente levántate y párate, no, sino ahora tienes que accionar, tienes que caminar, tienes que moverte. Eso es lo que el Señor quiere decir, que esta es una actitud de la iglesia, que la iglesia ya no debe estar escondida. La iglesia debe actuar y eso es lo que el Señor quiere decirnos. La tercera palabra que significa levantarse, significa resistir. Resistir en un contexto militar. Cuando nosotros nos ponemos en una lucha, entablamos un combate y empezamos una pelea. ¿Qué hace usted? ¿Ha visto dos boxeadores? ¿Cómo se paran? Y empiezan a pelear combos. Pero ¿cuál es el que gana? El que aguanta más, ¿cierto? De pie. El que está levantado y golpea. Es el que resiste. Y esa palabra, levantarse, tiene que ver con resistir. Y yo no sé si usted se da cuenta, pero este tiempo es un tiempo donde debemos resistir. Donde debemos aguantar. No podemos estar, estoy cansado, ya no aguanto más. No, la Biblia dice que debemos resistir. Dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿cierto? Sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Dice el libro de Efesios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el del día malo. Y habiendo acabado, estad firmes. Hace un tiempo yo le conversaba a un joven que iba a entrar a la armada, no me acuerdo si a la armada, le dije, hay una imagen donde sale un pájaro enfrentando una tempestad y él está en un palo y su actitud es así y toda la nieve le da y él está así el pájaro y la nieve le da de frente y el pájaro resiste y no se mueve. Eso es lo que el Señor quiere que hoy día nosotros entendamos, que este levantarnos tiene que ver con resistir, mi hermana. Es un tiempo donde debemos ser mujeres valerosas, donde debemos resistir los embates del enemigo y para eso debemos estar armadas con la armadura de Dios. Léalo usted, esto sale en el libro de Efesios, esa no es la palabra de hoy. Y sabe, la Biblia está llena, como le dije, más de 600 ejemplos, cómo debemos levantarnos. Yo solamente le voy a leer algunos. Dice la Biblia en Génesis 19, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí,
para que no perezcas. Levántate, hermana, para que no perezcas, porque es tiempo de que salvemos nuestra vida y la vida de nuestra familia. Como el ángel le dijo a Lot, levántate junto a tus hijas, porque para que seas salvo, para que no perezcas. Él le dice, levántate. Génesis 35 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar. ¿Para qué el Señor le dijo a Jacob que se levante y haga un altar? ¿Para qué hacemos un altar nosotros? Nosotros no construimos un altar físico, no ponemos madera ni traemos un animal, porque nosotros somos el sacrificio vivo, santo, agradable y aceptable a Dios. Somos nosotros los que los presentamos cada día en el altar del Señor. ¿Para qué presentamos eso? Para adorar. Por eso es tiempo que nos levantemos, mis hermanas, porque si nosotros no nos levantamos, olvídese que los de nuestra casa se van a levantar, porque la Biblia enseña que el ejemplo es la mayor forma de enseñarle a los demás. Y si usted en la casa se queda y no se congrega y no adora y no busca el rostro de Dios, los de su casa no lo van a hacer. Por eso la Biblia dice que el Señor le dijo a Jacob, levántate y haz un altar. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo. Debemos levantarnos para adorar al Señor cada día, mis hermanas. Tiempo frío sí podemos hacerlo acostada, sentada, tengamos una actitud de reverencia, pero lo importante es que busquemos al Señor. Es verdad, hace mucho frío, a lo mejor no podemos hincarnos, pero hay formas. Usted puede sentarse y taparse bien, ¿cierto? Y arroparse. Yo despierto en la noche y me tapo y me quedo así. Y porque el frío, pero uno tiene que buscar la manera de levantar un altar diariamente delante del Señor. Por eso le digo que esta actitud de levantarse es lo que al Señor le agrada. Dice el libro de Números, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Para qué nosotros le pedimos al Señor que se levante? Levántate, Señor. Hay varias canciones que están basadas o cánticos que están basados en el libro de Salmo. Levántate, Jehová, es una frase de guerra donde nosotros le pedimos al Señor que pelee nuestras batallas. Por eso le pedimos al Señor que se levante para ser librado, porque necesitamos ser librados en el día malo, necesitamos ser librados de toda aflicción, de toda maldad, de toda circunstancia que nos embate, que el enemigo está vivo y él quiere destruir nuestra vida. Dice la Biblia que él vino para robar, matar y destruir. Entonces por eso nosotros le pedimos al Señor que se levante para que sus enemigos y nuestros enemigos sean dispersados. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio 10, y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Nosotros nos levantamos para poder poseer, para poder ser victoriosos, para ser bendecidos. Mi hermana, nosotros no podemos tener otra actitud en este tiempo, porque de lo contrario no vamos a ganar las batallas espirituales. Dice la Biblia que el Señor también le dijo a Josué, levántate, santifica al pueblo y di santificados para mañana. Nosotros nos levantamos para santificarnos, y santificarnos significa separarnos del resto, estar aparte de los demás. Para eso nosotros, para buscar santidad, para eso nos levantamos en la mañana, nos levantamos de madrugada para buscar la santidad, porque si nosotros hacemos lo que los demás hacen, nosotros no podemos santificar nuestra vida. Santificar significa apartarse, y eso implica, mientras todos los demás están viendo televisión, yo me paro y me aparto, me levanto y busco el rostro de Dios, porque es tiempo de buscar la santidad. Su palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, y si no buscamos la santidad, si ni siquiera nos levantamos para buscar su rostro, ¿cómo vamos a ser llenados? ¿Cómo nuestra vida va a ser santificada? La Biblia dice en 1 Samuel, Jehová le dijo, levántate, unge a David, porque este es. ¿Sabe, mi hermana? El Señor le dijo a Samuel, ve a donde está y busca a David y úngelo. Él dice que fue buscando, usted conoce la historia, uno por uno de sus hermanos. Y levántate, le dice Samuel, y ve a ungirlo. ¿Cuántas veces nos han venido a pedir que unjamos a los demás?
que ministremos a los demás, que tengamos algo para darle a los demás y no tenemos nada. Por eso nosotras tenemos que tener esta actitud, levantarnos cada día, porque como digo siempre, nuestra vasija debe estar llena de aceite, porque ¿cómo usted va a ungir a los demás? Y hermana, estos van a ser tiempos gloriosos donde el Señor nos va a usar para su gloria, pero si nuestra vasija está vacía, ¿cómo vamos a ungir a los demás? ¿Cómo vamos a ministrar a los demás? Muchas veces, siempre son las mismas hermanas las que tienen que ungir, porque el resto no se ha preparado, no se ha levantado, no ha crecido, y el Señor quiere que seamos mujeres llenas de su gracia, para que cuando el Señor le diga, esté lista, ahora te voy a usar. Imagínense que yo conozco personas, pastoras, que el Señor la ha enfermado, mujeres solamente para llevarla al hospital, para ministrar a otros, solamente para que unjan a otras personas, para que lleven la palabra. Yo le decía, Señor, qué impresionante, a veces solamente nos aflige para que seamos de bendición para otros, pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos tan metidas en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos, que no podemos oír la voz de Dios. Y dice la Biblia que el Señor le dijo al profeta, levántate, vete a Sarepta, y dice, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando no tenemos provisión, también tenemos que levantarnos, porque es allí donde el Señor nos va a dar. Si usted tiene necesidad, como decía mi hermana, todas tenemos necesidad, ya sea física, ya sea espiritual, todas tenemos una petición delante del Señor. Levántate y el Señor va a proveer lo que tú necesitas, mi hermana. Dice la Biblia que el Señor le dijo al profeta a través del ángel, levántate y come, porque largo camino te resta. El Señor nos está diciendo, levántate, mi hermana, para comer la palabra, porque el camino que te queda es arduo. No estemos pensando, sí, el Señor va a venir, ay, no, el Señor viene, pero no, porque el Señor quiere usarnos en este tiempo. Por eso debemos alimentarnos de la palabra. Esta es la orden del Señor para hoy. Levántate y come, porque largo camino te resta. Para ser fortalecido necesitamos palabra del Señor, para tener fortaleza. La palabra es tan poderosa, mis hermanas, que dice la Biblia que el Señor dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha con solamente la voz de su palabra. Las cosas fueron hechas. Por eso es importante que llenemos nuestra vida de su palabra. Luego usted conoce la historia de Jonás, ¿cierto? El Señor le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo él? No, él fue obediente y fue inmediatamente. Dice que él no fue. Y dice que imagínense que aún los que iban con él en el barco le dijeron, levántate, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Imagínense, mi hermana, que los impíos le estaban diciendo a Jonás, levántate. Porque él estaba durmiendo descaradamente, no sé si la palabra correcta, pero él estaba durmiendo como si nada mientras estaban a punto de morir. Y el Señor le tuvo que decir a través de su hombre, levántate y clama a tu Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este día, que nos levantemos para interceder por otros. Dice la Biblia que el Señor le dijo Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Mire esta palabra, levántate y haz tu cama. Mire, hermana, yo quedé impresionada. Levántate y haz tu cama. Y dice la Biblia, y enseguida se levantó para servir a otros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que podamos entender que el llamado del Señor para nosotros es levantarnos para orar, levantarnos para clamar, levantarnos para interceder, levantarnos para ungir a otros, levantarnos para servir. Levantarnos, mis hermanas, el Señor puede responder a nuestro clamor, a nuestra necesidad, todo lo que anhelamos, todo lo que hemos llorado y clamado por sus hijos, por sus nietos, por su nuera, todos esos clamores que usted lleva en los secretos, la intimidad, hoy día el Señor le está diciendo, la clave es levántate porque el Señor va a responder. ¿Sabe? La palabra dice, levántate, resplandece. Ahora añade, y resplandecer significa brilla. Y meditaba en mi corazón, ¿sabe? Yo le decía, cuando le pedí esta palabra, le dije, Señor, qué palabra, Señor, para compartir con tu pueblo. Señor, dame una palabra. Y yo desperté en la noche, la amanecida,
Y viene la palabra y dice, ¿cómo se ha ennegrecido el buen oro? ¿La ha leído? Lamentaciones capítulo 4. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. ¿Sabe? Nosotros somos buen oro, pero el buen oro se pone negro. ¿Usted tiene alguna joya de oro? ¿De oro? Todas tienen, porque la mamita le heredó un arito, lo que sea. Pasan los días y si usted no la usa, se va poniendo opaca, se va poniendo negra, ¿cierto? O las de plata, pero acá la Biblia menciona el oro. ¿Y qué hace uno? Tiene que sacarle brillo y empezarla a limpiar, porque se empieza a ennegrecer y a poner opaco. Eso es lo que el Señor quiere cuando nos está diciendo, resplandece. Nosotros somos buen oro, pero hemos dejado que el oro se ennegrezca. ¿Y sabe lo que significa esta palabra? Que nosotros debemos sacarle brillo a su vida, porque el Señor dice que nosotros somos buenas personas, somos buen material. El Señor nos ha dotado de dones y talentos y ha puesto potencial en nuestra vida, pero este oro está ennegrecido. Y el Señor quiere que nosotros saquemos resplandor a ese oro. Él quiere que nosotros resplandezcamos. Eso dice la palabra. La palabra resplandecer, cuando la Biblia dice, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti, su rostro sobre ti. Se recuerda de Moisés. Dice la Biblia que cuando él subía al monte y él bajaba, su rostro resplandecía. Incluso dice que era tan resplandeciente que casi se transparentaba. Y dice que la gente tenía miedo porque era tanta la gloria de Dios que estaba sobre este hombre que él brillaba. Y dice que tenía que colocarse un velito, un pañuelo encima para que los demás no vieran su resplandor. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros hoy día. Dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mi hermana, la gloria del Señor era algo que representaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en el antiguo pacto era algo tan pesado, no era algo liviano, era algo poderoso que estaba en el tabernáculo. Pero la Biblia dice que esa gloria ahora ha nacido sobre ti, dice. Porque cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros recibimos la luz. Recibimos su presencia, recibimos su vida. Él vino a morar en nuestra vida. Ya esa luz no es aquí, no está andando por las calles. Esa luz está en ti, dice la palabra, porque sobre ti ha venido la luz. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Porque la Biblia dice que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Él está en nuestra vida. Entonces, si su presencia está, nosotros somos personas que estamos llenas de su gloria. Pero necesitamos sacar brillo en nuestra vida, porque no estamos brillando como el Señor quiere que brillamos. Dice la Biblia que hubo un sacerdote en la Escritura que se pasaba sentado. ¿Lo ha leído? Primera de Samuel dice, el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo. Dice capítulo 1, versículo 9. Luego dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, y luego de nuevo dice, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Y una y otra vez menciona la Biblia que él estaba sentado. La Biblia dice que él era viejito. No podemos decir, no, que sí está cansado, tiene razón, es una persona mayor. Pero eso quiere significar algo espiritual. Eso quiere decirnos el Señor. ¿Qué pasó con su casa, con su familia? El Señor le advirtió y le dijo, revisa tu casa, no está muy bien por ahí. Arregla tus problemas con tus hijos. Yo le estoy haciendo un resumen. Y él no dijo nada. Dice la Biblia que tuvo una actitud así como que, ya. Y el Señor le demandó a él. Y dice la Biblia que su nuera estaba a punto de tener un bebé. Y le vinieron con la noticia de que habían tomado el arca. Y dice que él escucha la noticia y se va de espalda y muere. Y la Biblia usa una expresión, dice, Icabod,
La gloria de Dios es traspasada. El precio, mi hermana, de estar sentada, el precio de estar acostado es perder la presencia del Señor. Por eso la palabra hoy día nos insta a que debemos levantarnos, porque el Señor tiene muchas bendiciones para nosotras, porque el Señor tiene muchas ganas de usarnos para su gloria, porque dice la Biblia en el versículo que leímos, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero dice, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sabe que cuando la palabra dice sobre ti amanecerá Jehová, significa que el Señor nació en tu corazón, ¿verdad? Cuando recibimos al Señor, Él ya nació en nosotros, Él amaneció en nuestra vida, vino a alumbrar nuestra caminata. Pero también dice, y sobre ti será vista su gloria. Yo no sé si usted quiere que sobre su vida sea vista la gloria de Jehová, pero yo quiero que mi vida sea llenada de su gloria y que los demás puedan verlo, porque aquí dice, sobre ti será vista su gloria. Y dice, la palabra vista, dice, los demás podrán percibirlo, los demás se darán cuenta, los demás estarán conscientes, los demás podrán oír que la gloria de Jehová está sobre ti, los demás podrán darse cuenta que la gloria de Dios está sobre ti. Porque dice la Biblia que cuando uno está lleno de luz, brilla. Y todos los demás pueden darse cuenta, porque no se puede poner una luz debajo de un lugar porque no va a alumbrar. ¿Dónde se coloca la luz, mi hermana? En un lugar alto para que todas la vean. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros hoy día. Él quiere que nuestra vida sea llenada de su gloria, de su presencia. Por eso el Señor hoy día nos está instando, nos está diciendo, levántate, mi hermana, ponte de pie, entra en escena, busca el rostro del Señor, aparece frente a la necesidad, no se quede escondida. Es un tiempo de aparecer en escena, de resistir los embates del enemigo, porque de esta manera la gloria del Señor va a ser derramada sobre nuestra vida. Yo estoy segura 100%, mi hermana, que el Señor nos va a usar a cada una de nosotras en cada uno de los lugares donde el Señor la tiene puesta. Usted es una mujer de influencia, aunque usted no lo crea, pero su familia depende de usted, porque la mujer estando en el hogar es una lumbrera, porque ella todo lo dirige, porque todas las personas de su hogar le preguntan a usted todo, ¿sí o no, mis hermanas? Todo es dirigido por la mamá, por la madre, por la matriarca, sin restarle el honor ni lo que la palabra nos enseña, que debemos someternos. Pero la mujer es muy valiosa y el Señor quiere usarnos para su gloria. Mi hermana, usted es una mujer influyente y debe usar los dones y talentos que el Señor le ha dado para mostrar la gloria de Jehová. Ya no quiere más que el Señor que andemos llorando, que andemos enfermas, que estemos decaídas. No vivamos como el mundo vive. Tenemos que tener un estándar superior. Tenemos que vivir de otra manera. Es verdad, estamos en este mundo, somos carne, nos enfermamos, nos resfriamos, todo lo que usted quiera, pero eso no implica que no podamos entender lo que el Señor esté haciendo en este tiempo. Y Él quiere que nosotros seamos mujeres fortachonas, que estemos llenas de su gracia, mis hermanas. No sé si usted pudo entender lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este día. Ya no quiero que ninguna de nosotras se quede en el hogar y diga, no, es que hace frío. El Señor puede guardarnos, el Señor nos mostró. Y si usted tiene una Biblia con concordancia, busque la palabra, levántate, y se va a sorprender, porque yo solamente le dije algunas cosas. Levántate y el Señor va a hacer maravillas en medio nuestro. Esto es lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Le aliento, mi hermana, a buscar al Señor, porque sin duda el Señor va a responder a toda esa necesidad. Pero más importante que el Señor responda a esa necesidad, que Él nos use para traer gloria a su nombre. Que Dios les bendiga, mis hermanos.